Impecable presenta Telescopio Internacional con Erika Bardot. Hola Erika, ¿cómo estás? Hola Manuel, otra vez. Tú sabes que me gusta porque yo me siento Jaime Bailey cuando te presento. ¿Por qué? Así, porque impecable con Erika Bardot. O sea, como que suena que estamos en Univisión. Ah, muy bien, me Sí. encanta, es como una forma de enfocarnos. Sí, había una presentadora en Univisión que era como un apellido así, como que con fulana Malagón. ¿Cuánto Malagón? Y la presentaban así, muy ombligofónico. Muy ombligofónico. Sí. Bueno, lo importante es que nosotros tenemos la sí. nuestra, Erika Bardot. Adelante, Siempre Erika. que cuando era chiquita yo quería ser como Patricia Yaniot de CNN. Esa era la que Pero yo Patricia quería. Yaniot está en CNN. ¿En CNN? Ajá, Bueno, me CNN en confundí. español. CNN Y con Cristi- Patricia Yaniot. Y Cristiana Mampur. Sí, También. Esos pero- eran mis ídolos. Pero a mí me gusta, tú ves, Patricia Yaniot, Patricia Yaniot. Erika Bardot. Excelente. Suena como me que... encanta, me sí. encanta, me encanta. Bueno, pues bienvenida a Telescopio Internacional. Cuéntame, ¿por dónde iniciamos de tantas cosas? Por Colombia, vamos a agarrar Ya. lo más corto primero. Hay que empezar por lo que nos pega un poco más cerquita. Ok. El señor Abelardo de la Espriella ganó ayer el balotaje presidencial, la segunda vuelta de las elecciones en Colombia. Aunque todo esto tiene un proceso, no es quizás tan expedito como lo vemos aquí en la República Dominicana o en algunos otros países. Lo que se emite es un preconteo. Lo emite la organización oficial, pero no existe todavía un acta que lo proclame oficialmente. ¿Por Ok. qué? Porque hay impugnaciones. Ya. Y hasta que ese tipo de cosas no sean solucionadas, no se emite un decreto oficial. Ok. Pero la diferencia da ya como ganador. Ocurrió lo mismo que ocurrió en la primera vuelta, que enseguida que salieron los boletines, el señor Petro y el señor Iván Cepeda enseguida gritan fraude Exacto. y llaman a impugnar 33,000 mesas electorales. Pero tenemos una diferencia de 250,800 votos, así que lo veo un poco complicado. Si bien la diferencia porcentual es de 0,96, estamos viendo una tendencia tanto en Colombia como en Perú de menos de 1% de diferencia entre un candidato y el otro. Y el otro, sí. Eso dificulta un poco la gobernabilidad del el país una vez esté llamado ya presidente oficial, presidente constitucional de Colombia. Él mismo salió anoche a dar las gracias en una especie de celebración que se ha hecho muy común en Colombia, que es como este vehículo blindado, Ujú. todas estas declaraciones detrás de paneles que evitan este contacto directo. Y recordemos que eso tiene que ver con los altísimos niveles de violencia Claro, política claro. que hay en Colombia. Sí. Y que recordemos que un precandidato fue asesinado en Sí, señor. Colombia el año pasado. Sí. Entonces, estas medidas de seguridad se han tomado en Colombia y también se han visto en otros países de Estados Unidos. También se ha visto, incluso en el Partido Demócrata. Vi unas actividades la semana pasada que también estaban teniendo este tipo de medidas de seguridad. Colombia anoche, particularmente en Cali, hubo muchísimas manifestaciones y protestas de parte de los seguidores de Cepeda. Salieron a reclamar a las calles y hubo actos de vandalismo prácticamente en algunos locales de Cali. Tumbaron cámaras de videovigilancia que había en calles, después fueron llamados a la calma y a esperar. ¿A quién fue que Donald Trump le levantó la mano que lo apoyaba? Abelardo de la Espriella. Ah, del Espriella. Abelardo de la Espriella es un abogado de derecha, ultraderecha, podríamos decir, que fue seguidor. De hecho, a los pocos minutos salió de la Espriella a decir que ya había hablado con Trump. Ok. Marco Rubio emitió también una declaración felicitándolo, al igual que J.D. Vance. O sea, son personas Ok. que O sea, él está pegado, en él pocas está palabras. pegado. Él está pegado en Estados Unidos, igual con Milei, igual con Bukele. Ok. De hecho, parte de sus medidas es recrear las megacárceles de El Salvador, que existen en El Salvador, recrearlas en Colombia. Y retomar un poco esta política de mano dura con el tema de la FARC y el narcotráfico. Ah, bueno. Vamos a ver qué tan factible es eso en un país donde la violencia se llevó la paz y el acuerdo de paz hace Sí, mucho tiempo. Sí, definitivamente. ¿Qué más tenemos a lo largo de estas informaciones? A ver, tenemos otra noticia interesante y es que el Reino Unido, esto es un poquito más lejano, el Reino Unido va a tener su 7º primer ministro en 10 años. Sí. Desde que llegó el Brexit y la situación británica ha hecho dimitir ya a más de 6
Este sería el sexto. Este sería el Keir sexto, Starmer, que dimitió ayer, ¿fue? esta mañana. Esta mañana. Esta mañana Keir Starmer anunció que renuncia como líder del Partido Laborista y va a estar en el cargo hasta que sea elegido un nuevo gobernante, un nuevo líder del partido. Esto es un sistema parlamentario. Por lo tanto, la persona que dirige el parlamento es entonces quien va a dirigir el gobierno. Esto fue una declaración dada esta mañana por el señor. Un detonante que se espera, o el detonante que lo lleva aquí, es una derrota aplastante en las elecciones locales de mayo y sobre todo el regreso al parlamento de quien podría ser su sucesor, su rival Andy Burnham, que ganó una elección especial. Se espera que este podría ser el sucesor como primer ministro del Reino Unido. Interesante, estaba leyendo algunas declaraciones relacionadas a los primeros ministros que han estado desde la declaratoria del Brexit, desde James Cameron, y hablamos siempre de lo que ocurre en el patio, de lo que ocurre en Latinoamérica, pero vemos como países llamados primer mundo también están sufriendo unas crisis de institucionalidad, porque lo que esperaban que sucediera con el Brexit realmente no ha sido, o ha sido mucho más lento de lo que ellos esperaban. Estas promesas de aumento y mejora de la economía, de independencia, de soberanía, realmente no ha sido tan así. Entonces, se ha dado un descontento interno, sobre todo con los temas migratorios y la cantidad de personas que llegan al Reino Unido, que ha sido muy difícil gestionar para los gobernantes de estos países. Sí, así. Entonces, bueno, tenemos esto. Tú sabes que a pesar de eso que tú señalas, esa dimisión de ese primer ministro ha reportado números positivos en términos de lo bursátil, de las bolsas de valores. Esta mañana yo estaba revisando con el equipo de producción de Almuerzo de Negocios y veíamos cómo la respuesta bursátil a esa dimisión era positiva. O sea, como si la gente dijera, bueno, qué bueno, porque ya no tenemos duda de qué es lo que va a pasar. A ver, Starmer era un primer ministro de izquierdas, y voy a ser una izquierda muy conservadora. Una izquierda no se parece a las izquierdas que hemos visto en Latinoamérica, pero ciertamente una persona que había dejado muy libre tanto el tema de la migración, que estaba golpeando muy duro al Reino Unido y estaba afectando muchísimo los temas económicos de los británicos per se. Sí. O sea, era como uno de los mayores reclamos. Obviamente su salida genera un poco de ya salimos de este. De por fin salimos de este, a pesar de que hace 2 años ganó con muchísima ventaja. Sí. La diferencia de votos cuando él llega al poder era abrumadora. Sí. Pero cayó en picada por las medidas y las promesas incumplidas. Lo importante es cumplir las promesas. Eso es así, eso es así. Para finalizar, ¿qué tenemos, Erika Bardot? A ver, les cuento un poco de las cosas que no hemos concluido todavía. Tenemos 2 particulares. Perú, seguimos en balotaje, seguimos sin elecciones, sin declaratoria oficial. Exacto. Pero se amplió un poco la brecha. Exacto. Entre ambos. Estamos hablando... Está a favor de Keiko. A favor de Keiko. Keiko ya es la presidenta virtual, la virtual ganadora de estas elecciones, aunque todavía no hay una declaratoria oficial. Esto podría ocurrir quizás a mediados o principios de julio. Yeah. Estamos esperando las declaratorias de estas impugnaciones ocurridas en la segunda vuelta presidencial. Y Medio Oriente, empezaron las conversaciones en Suiza. Entre ayer y hoy se llevaron a cabo la primera ronda de negociaciones, todavía sin declaraciones. Las lidera por parte de Estados Unidos J.D. Vance, y el día de hoy estaban hablando un poco de que iban avanzando. El estrecho de Hormuz está abierto, lo cual es lo más importante, básicamente, que parecemos. Sí. Pero el frente libanés sigue siendo un gran tema de conflicto para ambos países. Israel sigue fuera de estas negociaciones y quedará a ver qué tan pronto pueden llegar al acuerdo principal, que por supuesto es el enriquecimiento de uranio y el programa nuclear que tiene Irán. Excelente. Bueno, pues ya lo saben, Erika, ¿dónde te encuentra nuestra audiencia si quiere compartir contigo o hacerte una pregunta? Cualquier pregunta que quieran hacerle así de Telescopio Internacional, ¿dónde te pueden escribir?
Pueden encontrarme en @lasletraspec para hablar de temas internacionales. Es tanto la página de Instagram como el newsletter, que ya salió el día de hoy. Y mi cuenta personal, @esbardot. Y por ahí por las letras PEC, yo puedo decirle, Erika, quiero el newsletter que me llegue siempre también. Sí, ahí mismo van a conseguir el enlace donde se pueden suscribir. Es gratuito la suscripción al enlace. Ustedes se suscriben y todos los lunes y los jueves les llega a sus correos el panorama del mundo los lunes y un análisis un poco más profundo el día el jueves con respecto a lo que ocurre a nivel de la semana o lo que está por venir. Hasta aquí, Telescopio Internacional en Impecable Radio.